Hola, 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 mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en el mundo del chismecito turco que tanto nos gusta. Porque hoy, agárrense. Tenemos una bomba, una revelación que, como dice el título, va a impactar al mundo. Y no estoy exagerando, créanme. Hoy vamos a hablar de dos nombres que inevitablemente nos hacen suspirar, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que incendió la pantalla con su química en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos por aquí, la serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un rato. Durante años hemos especulado, soñado, y casi exigido que su amor traspasara la pantalla. Hemos analizado cada mirada, cada gesto, cada interacción pública, buscando la prueba irrefutable de que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. Y si bien ambos han sido muy herméticos al respecto, los rumores nunca cesaron. Pero hoy, mis queridos detectives del corazón, les traigo algo diferente. Algo que va más allá de rumores y especulaciones. Una información, un dato que, de ser cierto, cambiará todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de continuar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos turcos, de las noticias de sus actores favoritos, y de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando mucho material interesante para ustedes. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, únanse a esta gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense para lo que les voy a contar, porque esto es jugoso, jugosísimo. Todos recordamos el furor que causó Erkenci Kuş. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Can y Demet era innegable, y la gente se enamoró de la historia de amor entre Can Divit y Sanem. Y es que, seamos honestos, ¿quién no soñó con un Can Divit en su vida? Un hombre aventurero, apasionado, y absolutamente enamorado. ¿Pero qué pasaba detrás de cámaras? Esa es la pregunta del millón. Oficialmente Can y Demet siempre mantuvieron que eran solo amigos, buenos compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente era así? Durante años circularon historias de romances fugaces, de celos en el set, de miradas cómplices que lo decían todo. Incluso se habló de un posible compromiso secreto que nunca se confirmó. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y aquí es donde entra la revelación que les prometí. Una fuente muy cercana a la producción de Erkenci Kuş, que prefirió mantenerse en el anonimato por razones obvias, me contactó con una información explosiva. Según esta fuente, Can y Demet sí tuvieron una relación sentimental durante la grabación de la serie. Una relación intensa, apasionada, pero también muy complicada. Aparentemente la presión mediática, la atención constante del público, y las agendas apretadas de ambos, hicieron que la relación fuera insostenible. Además, según mi fuente, existían fuertes diferencias de personalidad entre Can y Demet, que a la larga terminaron por desgastar el romance. Pero aquí viene lo más impactante. Mi fuente me reveló que durante su relación, Can y Demet consideraron seriamente la posibilidad de casarse. Sí, lo oyeron bien. Casarse. Aparentemente ambos estaban muy enamorados y veían un futuro juntos. Incluso llegaron a hablar de tener hijos. Sin embargo, como les dije, la relación era muy complicada. Los constantes viajes de Can por compromisos laborales, las exigencias de Demet con su carrera, y las diferencias irreconciliables, terminaron por separarlos. La decisión de terminar la relación fue mutua, pero dolorosa para ambos. Según mi fuente, ambos quedaron muy afectados por la ruptura. Aunque siguieron siendo profesionales en el set, la química ya no era la misma. Y aunque intentaron mantener las apariencias frente al público, era evidente que algo había cambiado. Después de Erkenci Kuş, ambos siguieron caminos separados. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet siguió cosechando éxitos en Turquía. Ambos han tenido otras relaciones, pero la sombra de Erkenci Kuş siempre los ha perseguido. La gente sigue preguntándose si algún día volverán a estar juntos. Si la chispa que los unió en el set de Erkenci Kuş volverá a encenderse. Y aunque es imposible saberlo con certeza, lo que sí es cierto es que la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable en el corazón de muchos.
Esta revelación, si se confirma, cambiaría la perspectiva que tenemos sobre la relación entre Khan y Demet. Demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones, detrás de las cámaras había una historia de amor real, con sus altas y sus bajas, con sus sueños y sus desilusiones. Es importante recordar que esta información proviene de una fuente anónima, por lo que debemos tomarla con cautela. Sin embargo, la credibilidad de mi fuente y la coherencia de la información con lo que ya sabíamos sobre Khan y Demet, me hacen pensar que hay mucha verdad en lo que me contó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan y Demet realmente estuvieron a punto de casarse? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta revelación explosiva. Recuerden que esta información es confidencial, así que les pido que la compartan con discreción. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por suscribirse al canal. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué les pareció esta revelación y qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Y recuerden, mis amores, sean felices, disfruten de la vida, y nunca dejen de soñar. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles jugosos que mi fuente me compartió. No solo me contó sobre la posibilidad de la boda, sino que también me dio una visión más clara de cómo era su relación en el día a día, esos pequeños detalles que marcaron la diferencia y que al final contribuyeron a su ruptura. Para empezar, hablemos de la intensidad. Según mi fuente, Khan y Demet eran muy intensos, tanto en el amor como en las discusiones. Imaginen la escena, dos personalidades fuertes, apasionadas, y con un ego considerable, trabajando juntos en un ambiente de alta presión. Era una bomba de tiempo. Al principio, esa intensidad era parte del encanto. Se complementaban a la perfección, se retaban mutuamente y se impulsaban a dar lo mejor de sí mismos. Pero con el tiempo, esa misma intensidad se convirtió en un obstáculo. Las discusiones eran frecuentes, a veces incluso acaloradas, y la tensión en el set era palpable. Recuerdo una anécdota que me contó mi fuente, que ejemplifica muy bien esta dinámica. Durante la grabación de una escena particularmente romántica, Khan y Demet tuvieron una discusión sobre la interpretación del personaje. Khan, con su estilo más impulsivo y visceral, quería que la escena fuera más dramática, mientras que Demet, con su enfoque más metódico y analítico, prefería una interpretación más sutil y realista. La discusión escaló rápidamente y ambos terminaron gritándose en pleno set, delante de todo el equipo. La situación era tan tensa que el director tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Al final, llegaron a un acuerdo, pero la escena quedó marcada por la tensión y la incomodidad. Este tipo de situaciones se repetían con frecuencia, según mi fuente. Khan y Demet tenían visiones diferentes sobre cómo abordar su trabajo, y a menudo chocaban por eso. Además, ambos eran muy celosos de su espacio personal, y les costaba mucho ceder el control. Otro factor que contribuyó a la ruptura fue la presión mediática. Como saben, la prensa turca es implacable, y no dejaba de acosar a Khan y Demet con preguntas sobre su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada movimiento que hacían era analizado y comentado hasta la saciedad. Esta presión era asfixiante para ambos. Querían mantener su relación en privado, pero era imposible. Cada vez que salían juntos, sabían que iban a ser fotografiados y que su imagen iba a ser utilizada para alimentar los rumores y las especulaciones. Además, la prensa también influyó en la forma en que se percibían a sí mismos. Constantemente se les comparaba con otros actores y actrices, se les criticaba por su apariencia física, y se les juzgaba por sus decisiones personales. Esto generó mucha inseguridad y ansiedad en ambos, y afectó negativamente su relación. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las agendas apretadas de ambos. Khan y Demet eran dos de los actores más solicitados de Turquía, y apenas tenían tiempo para verse. Khan pasaba gran parte del tiempo viajando por el mundo para cumplir con sus compromisos laborales, mientras que Demet estaba constantemente ocupada con proyectos en Turquía. Esta falta de tiempo juntos hizo que la relación se fuera enfriando poco a poco.
No tenían tiempo para hablar, para compartir sus sentimientos, para simplemente disfrutar de la compañía del otro. La distancia física se convirtió en distancia emocional, y la chispa que los había unido en un principio se fue apagando. Pero a pesar de todos estos obstáculos, mi fuente insiste en que Can y Demet estaban realmente enamorados. Vieron un futuro. Juntos soñaron con casarse y tener hijos, y estaban dispuestos a luchar por su relación. Incluso, según mi fuente, llegaron a visitar algunas casas juntos, buscando el lugar perfecto para formar su hogar. Hablaron de cómo sería su vida juntos, de cómo educarían a sus hijos, y de cómo superarían los obstáculos que se les presentaran. Sin embargo, al final, la realidad les golpeó con fuerza. Se dieron cuenta de que la relación era demasiado complicada, que los obstáculos eran demasiado grandes, y que no estaban preparados para hacer los sacrificios necesarios para que funcionara. La decisión de terminar la relación fue mutua, pero dolorosa para ambos. Se querían mucho, pero sabían que no podían seguir juntos. La ruptura fue difícil, y ambos quedaron muy afectados. Según mi fuente, Can se refugió en el trabajo y se mudó a Italia para empezar de nuevo. Necesitaba alejarse de la presión mediática y de los recuerdos que lo unían a Demet. Demet, por su parte, se concentró en su carrera y siguió cosechando éxitos en Turquía. También necesitaba tiempo para sanar y para superar la ruptura. Después de Erkencikus, ambos han tenido otras relaciones, pero la sombra de su historia de amor siempre los ha perseguido. La gente sigue preguntándose si algún día volverán a estar juntos, si la chispa que los unió en el set de Erkencikus volverá a encenderse. Y aunque es imposible saberlo con certeza, lo que sí es cierto es que la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y quién sabe, quizás algún día, el destino vuelva a unirlos. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el mundo del chismecito turco. Así que, mis amores, esta es la historia, contada con todo lujo de detalles, de la relación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia de amor apasionada, intensa, y llena de obstáculos, que al final, no tuvo un final feliz. Pero como siempre les digo, no perdamos la esperanza. Quizás algún día, estos dos tortolitos se den cuenta de que están hechos el uno para el otro, y decidan darse una segunda oportunidad. Yo por mi parte estaré aquí para contárselo todo. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban que Can y Demet habían estado tan cerca de casarse? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Besos.